La Biblia para peques. Las 10 plagas de Egipto. Cuando Moisés y Aarón llegaron ante el faraón, Aarón levantó su vara y, con la ayuda de Dios, la lanzó al suelo. Y de repente, la vara se convirtió en una serpiente. El faraón, sorprendido, llamó a sus magos y hechiceros para que hicieran lo mismo. Ellos también lanzaron sus varas al suelo, y sorpresa. Sus varas también se convirtieron en serpientes. Pero aquí estaba la parte asombrosa: la serpiente que había creado Aarón, la que venía de la vara de Dios, se tragó a las serpientes de los magos. Esto mostró que el poder de Dios era mucho más grande que el de los hechiceros del faraón. A pesar de esta poderosa señal, el faraón no se asustó ni cambió de opinión. Su corazón estaba endurecido y seguía sin querer dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, Dios decidió enviar 10 plagas a Egipto para mostrar al faraón su gran poder y ayudar a su pueblo. Cada plaga era como un fuerte recordatorio de que Dios estaba con los israelitas. La primera plaga fue el agua convertida en sangre. Moisés levantó su vara sobre el río Nilo y, de repente, el agua se volvió roja como la sangre. Qué asombro y miedo sintieron los egipcios al ver que no podían beber de sus ríos ni lagos. La segunda plaga fueron las ranas. Miles y miles de ranas saltaron por todas partes. Saltaban sobre la comida, en las camas y en los caminos. Era imposible escapar de ellas. La tercera plaga trajo piojos. De la tierra y del polvo surgieron pequeños insectos que picaban y molestaban a todos. Los egipcios intentaron deshacerse de ellos, pero no pudieron. Fue un gran desastre, y el faraón aún se negaba a dejar ir a los israelitas. Luego vino la cuarta plaga, las moscas. Eran tantas que cubrían todo, y el aire estaba lleno de su zumbido. La gente estaba angustiada, pero el faraón seguía firme en su decisión. La quinta plaga fue una enfermedad que afectó a los animales de Egipto. Muchos de ellos se enfermaron y murieron. Los egipcios estaban tristes por sus animales, pero el faraón no cedía. La sexta plaga trajo llagas y úlceras en la piel de los egipcios. Era muy doloroso y les causaba gran sufrimiento. Moisés, con compasión por su pueblo, seguía pidiendo al faraón que liberara a los israelitas, pero él seguía siendo terco. La séptima plaga fue un gran granizo que cayó del cielo, acompañado de relámpagos y truenos. El granizo destruyó cultivos y causó devastación en Egipto. La tierra quedó llena de tristeza. La octava plaga fueron las langostas, que llegaron y devoraron todo lo que quedaba. Los campos, que alguna vez fueron verdes y hermosos, quedaron desiertos. La desesperación creció en los corazones de los egipcios. La novena plaga fue la oscuridad. Durante 3 días, Egipto se sumió en la oscuridad total. La gente no podía ver ni siquiera sus propias manos. Era un tiempo de miedo y confusión, y el faraón seguía sin escuchar. Finalmente, llegó la 10ª plaga, la más terrible de todas. Dios dijo que cada familia egipcia tendría que perder a su primogénito, el hijo mayor. Pero Dios también dio instrucciones a los israelitas para proteger a sus hijos: debían marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y todos los hogares que estaban marcados fueron salvos. Esa misma noche, Faraón, lleno de tristeza y dolor, se dio cuenta de que debía dejar ir a los israelitas.
con el corazón roto, les dijo, váyanse y adoren a su Dios. Así, los israelitas, llenos de alegría y gratitud, salieron de Egipto. Antes de irse, Dios les dijo que recordaran siempre este día, la gran liberación que Él había hecho por ellos. Así fue como, con valentía y fe, los israelitas salieron de Egipto, dejando atrás la tristeza y abrazando la esperanza de un futuro brillante. Moisés los llevó hacia una nueva vida, llena de amor y libertad, y Dios prometió siempre estar con ellos y guiarlos en su camino.